Buenas tardes, ¿me escuchan? Don, are you listening to me? Yo te escucho, Eva. Ok, hola Ovidio. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de título Reconocimiento y manejo de emergencias médicas en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Y tengo el grandísimo honor de presentar a un muy buen amigo y colega, al doctor Ovidio Bermúdez, quien nos va a hacer el favor de presentar este webinar para la Academy for Eating Disorders. Y nos acompaña también el día de hoy nuestra directora adjunta de la Academy, Dawn Gannon. Bienvenida, Dawn, también. Si ustedes tienen cualquier pregunta acerca de este webinar, por favor, siéntanse con la confianza de dirigirse directamente con Dawn en nuestras oficinas de la Academy vía email al email de ganon@aedweb.org, como quiera se los voy a poner en el chat para que lo puedan leer, o marcando al 703-234-4125 en los Estados Unidos, agregando un +1 cuando se llama desde fuera de los Estados Unidos. Antes de que comencemos, un par de anuncios. Todos los participantes están en mudo, a excepción del doctor Ovidio Bermúdez y su servidora. El webinar está agendado para que dure 90 minutos y está siendo grabado. Posteriormente lo pondremos en el sitio, en el website de la Academy, para todos nuestros miembros de la Academy que lo puedan bajar de acuerdo a su conveniencia, 24 horas al día, los 7 días de la semana. En pocos minutos el doctor Bermúdez comenzará su presentación, después de lo cual contestaremos las preguntas de la audiencia. Por favor, siéntanse con la confianza de mandar todas las preguntas a mí durante la presentación utilizando el espacio del chat que está en la parte baja del medio de su pantalla, y yo las leeré al doctor Bermúdez cuando empiece la parte de las preguntas y respuestas. Doctor Bermúdez, ¿podemos hacer un chequeo rapidísimo de su volumen? Diga algunas palabras. Perfecto, Ovidio. Eva, buenos días, gracias. Eh, Ok, perfecto, se oye estupendo. Entonces, el nivel de volumen está bien. Déjenme, Ovidio, me gustaría hacer una presentación formal tuya, a pesar de que todos sabemos quién eres y todo lo que has hecho en el campo de los trastornos alimentarios. Creo que mereces una muy buena presentación. Entonces, pues como se imaginarán, su currículum es muy extenso, así es que haré un muy breve resumen del mismo. Ovidio es un director ejecutivo de los servicios de medicina del adolescente y de niños, y el director clínico de educación y el embajador ejecutivo de Eating Recovery y Asociados. Es profesor clínico de psiquiatría y de pediatría de la Universidad de Colorado, de la Escuela de Medicina, y de la Universidad de Oklahoma también en la Escuela de Medicina. Está certificado por el Consejo de Pediatría y de Medicina del Adolescente. El doctor Bermúdez es fellow de la Academia Americana de Pediatría, de la Sociedad de Medicina del Adolescente, de la Academia de Trastornos de la Conducta Alimentaria, de la Academy for Eating Disorders, que hoy nos invita, y de la Asociación Internacional de Profesionales en Trastornos Alimentarios. Es además expresidente y actualmente consultor senior del Consejo Nacional de la NEDA, del National Eating Disorders Association. Es cofundador del Eating Disorders Coalition of Tennessee y cofundador de la Asociación de Trastornos Alimentarios de Oklahoma. Está certificado como especialista en trastornos de la conducta alimentaria y como supervisor por la Asociación Internacional de Profesionales en Trastornos de la Conducta Alimentaria. El doctor Bermúdez, como todos saben, ha dado conferencias a nivel nacional e internacional en diferentes áreas de los temas de los trastornos de la conducta alimentaria a lo largo de la vida, y ha sido repetidamente reconocido por su dedicación, por todo lo que hace por nuestro campo, por sus logros profesionales y por su excelencia clínica en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, incluyendo un premio o un reconocimiento de vida por su dedicación a los trastornos de la conducta alimentaria por la NEDA y YADEP. Así que sin más preámbulos, doctor Bermúdez, Ovidio, la audiencia es tuya.
Muchas gracias, Eva. Muchas gracias y buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Para mí es un gran honor compartir algunos pensamientos con ustedes sobre este asunto del manejo, el reconocimiento y el manejo de emergencias, complicaciones médicas significativas en pacientes con TCA, a nombre de la Academia de Eating Disorders y en especial del Comité de Estándar Médicos, que vamos a hablar un poquito más de eso próximamente. No tengo ningún conflicto que reportar, pero sí quiero aclararle dos cosas. Hubo un webinar que predeció a por la doctora Ángela Guarda, y yo he tratado de mantener fidelidad a sus comentarios con algunos cambios. Obviamente cada uno tenemos nuestros puntos de vista. Y quiero también, ya de anticipación, pedirles disculpas por cualquier tipo de falta gramática y etcétera. La maestra editora Eva Trujillo, que es mi aliada en esto, no tuve oportunidad de hacerle llegar estas diapositivas. Así que, Eva, en el futuro ahí cuento contigo nuevamente. Con todo gusto. Entonces, objetivos de esta conversación incluyen la importancia de reconocer síntomas y signos de las complicaciones serias de los TCA. O sea, tenemos que estar preparados para manejar las emergencias médicas y las emergencias psiquiátricas en este grupo de pacientes, y tenemos que, creo que, tener muy claro cuándo hospitalizar, o sea, cuál es el nivel de cuidado apropiado en pacientes con inestabilidad médica o inestabilidad psiquiátrica, y en qué contexto los vamos a hospitalizar desde ese punto de vista. O sea, creo que estos son pensamientos que ya tenemos que tener muy claros cuando nos vamos a enfrentar a este grupo de pacientes. Mucho de lo que vamos a hablar viene de esta guía de cuidados médicos, o lo que se ha llamado el panfleto morado. En realidad es la tercera edición de esta publicación, que viene del Comité de Estándar Médicos de la Academy for Eating Disorders. Ahí tienen, como pueden ver, el grupo que constituye este comité, y que se ha encargado a través de los últimos, creo que 12 años, de actualizar esta información, de diseminar esta información, y que es una información clave en realidad para el buen cuidado de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. El panfleto incluye lo siguiente, ¿no? Criterios diagnósticos de los TCA, síntomas y signos, evaluación, examen físico y los exámenes de laboratorio indicados, criterios para hospitalización, revisa el síndrome de realimentación, que también vamos a hablar un poquito de eso hoy, y habla del manejo continuo y el riesgo psiquiátrico en todos los trastornos de la conducta alimentaria. Yo creo que esta guía tiene la gran ventaja, está traducida al español, se puede hacer download de la página web de la Academy sin costo. Y yo creo que esta guía tiene la gran ventaja de que informa no solo a individuos que tengan más experiencia en el campo, informa también a profesionales que no tengan experiencia en el campo, e informa a familias. En realidad yo creo que eleva la expectativa de qué constituye un buen cuidado médico dentro de él para aquellos pacientes que sufren de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, con ese preámbulo, entremos en, yo creo que la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos estar preparados para manejar emergencias y complicaciones médicas de los trastornos de la conducta alimentaria? Y yo creo que es muy importante mirar esto no solo del punto de vista de que soy médico y estoy practicando medicina y me llega este paciente en una sala de emergencia, en mi clínica privada, en un hospital donde estoy asociado, sino también yo creo que desde el punto de vista de diferentes especialidades, o sea, si soy terapista, si soy nutricionista, si soy psiquiatra, ¿cómo pienso y cómo entiendo el riesgo médico, el riesgo psiquiátrico, y cuándo esto constituye una emergencia y cuándo es algo que podemos manejar
de una manera menos emergente. Entonces, las justificaciones creo que pudiéramos sumarizarla como las siguientes. Primero, reconocer que hay altas tasas de mortalidad médica y psiquiátrica dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a mirar esto, pero yo creo que psiquiátricamente la asociación de anorexia o un TCA con alcoholismo o abusos significativos de sustancias, de drogas, tiene un riesgo de suicidio muy alto. Y en la mortalidad médica, el estado de muy bajo peso, o sea, índices de masa corporal de menos de 14, realmente nos hablan de que la mortalidad es un riesgo muy serio para este grupo de pacientes, como vamos a ver. La comorbilidad, tanto médica y psiquiátrica, es muy frecuente y es importante. O sea, desde cierto punto de vista, es esencial que identifiquemos estas complicaciones de modo temprano. Los médicos especialistas en sus respectivas áreas, o sea, los gastroenterólogos, los cardiólogos, etcétera, muchos de ellos tienen conocimientos y experiencia limitada con este grupo de pacientes. O sea, de que sepamos que tenemos un problema cardíaco y que, estemos seguros de que estamos incluyendo un cardiólogo, por ejemplo, que tenga mucha experiencia y conocimiento real en estos pacientes. O sea, el hecho de que sea un buen cardiólogo no quiere decir que tenga vasta experiencia con este grupo de individuos. Las complicaciones médicas juegan un papel importante en el mantenimiento de la psicopatología. O sea, el individuo que deja de vomitar y retiene líquido y se hincha, pues obviamente regresa al vómito, porque básicamente está manejando una complicación médica a través de un comportamiento psicopatológico. Síntomas médicos frecuentes son los que frecuentemente motivan al paciente a buscar ayuda médica. O sea, el paciente no viene porque tiene anorexia, el paciente viene porque tiene constipación, o tiene distensión abdominal, o tiene dolor abdominal, etc. Muchas veces encontramos metas comunes entre el profesionista y el paciente en el alivio de estos síntomas. O sea, el paciente no viene interesado en que le quiten su TCA, pero sí viene interesado en mejorar cómo se siente. Y yo creo que es un área donde tenemos metas en común para establecer un vínculo importante en ese sentido. Y hay cuestiones éticas involucradas, o sea, cuando un paciente puede autodeterminar que no quiere tratamiento, que no quiere mejora, que no tolera el aumento de peso, no tolera la interrupción de comportamientos purgativos. O sea, cuando nos sentamos a decir, estás muy médicamente comprometido, este no es un buen nivel de tratamiento para ti, de cuidado para ti, y cuando nos quedamos involucrados en el caso y cuando no, y cómo navegamos esos aspectos éticos. Aquí tienen un poquito de resumen de los criterios diagnósticos del DSM-5, por lo menos de estos 5 trastornos, son 8 en general los que tienen criterios diagnósticos, y creo que lo más importante en esto es hacer un poquito de énfasis en el último, o sea, otros trastornos específicos de la alimentación, el comer, donde vemos en realidad 3 grupos, ¿no? Aquellos que tienen síndromes muy similares a la anorexia, a la bulimia o el trastorno por atracón, pero no llenan los criterios diagnósticos completos. Aquellos con trastorno de purgación, pero sin atracón, o síndrome de alimentación nocturna, y la anorexia típica, que yo creo que se está haciendo, es una de esas fronteras en que todos tenemos que estar muy al tanto. O sea, el individuo que tiene con comportamientos consistentes con anorexia nerviosa, tiene una pérdida de peso importante, pero comenzó en un estado de sobrepeso y en muchas ocasiones su peso ha bajado y continúan siendo sobrepeso o han normalizado su peso, pero la realidad es que se presentan con muchas o todas de las complicaciones y riesgos médicos de una anorexia típica. O sea que tenemos que tener esto muy en cuenta. Y el TERIA, que hemos hablado mucho de esto en otras ocasiones, y básicamente creo que tenemos que mirarlo como una entidad que cuando hay pérdida de peso significativa, cuando hay un estado de malnutrición significativa, lleva consigo los mismos riesgos médicos que una anorexia nerviosa típica.
O sea que tenemos que tener esto, creo que muy en cuenta desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuáles son las urgencias médicas en TCA? Pues yo creo que cualquier situación en que hay, un compromiso nutricional significativo, tenemos que mirar a ese paciente como un individuo a riesgo de complicaciones y donde complicaciones aún mundanas pueden tener consecuencias muy severas. O sea, para mí es importante pensar o entrar en este pensamiento desde el punto de vista de que un paciente con anorexia puede tener una complicación médica mundana como una apendicitis aguda, como cualquier otro individuo, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero ese individuo, si está significativamente malnutrido, entra a negociar, a manejar esa situación médica debilitado desde un punto de vista. O sea que no es necesariamente cosas que solamente se asocien a la anorexia o al trastorno de la conducta alimentaria, sino patologías mundanas, comunes, pero en un paciente debilitado. Y lo otro, entonces la otra cara de la moneda es mirar a las urgencias médicas específicas en los trastornos de la conducta alimentaria, y aquí vemos, yo creo que un resumen bastante completo de eso, ¿no? La situación de pérdida de la conciencia, o sea, presíncope o francamente síncope, muchas veces se presentan con síntomas de mareo, sobre todo de mareo postural, al cambiar de posición, al pararse, piden que el corazón trabaje más y si sencillamente no tienen la capacidad, ha perdido la capacidad, pueden mantener el síntoma de mareo o llegar a perder la conciencia. Hay cambios importantes desde un punto de vista neurológico, como el delirio, o sea, se presentan con un estado mental alterado o variables grados de confusión. O sea, que yo creo que todos lo hemos visto, desde el paciente que comienza a perder memoria y no junta información, a pacientes que sencillamente no se pueden expresar físicamente o verbalmente, etc. Las convulsiones son un riesgo real porque la malnutrición en sí es un factor de riesgo, o sea, predispone a la convulsión, igual que la hipoglicemia o anomalías en líquidos y electrolitos, o sea, en los síndromes purgativos o en la bulimia, puede llegar a haber convulsiones aún a un peso normal, por complicaciones de líquidos y electrolitos. Abdomen agudo con vómito persistente y a veces hematémesis, o sea, sangre en el vómito, es un hallazgo importante que puede ser una emergencia quirúrgica o una emergencia médica. Fracturas óseas, a veces no justificadas, o sea, el riesgo es alto. Paro cardíaco, sabemos que el paro cardíaco es una causa de muerte importante desde un punto de vista médico. Edema severo o anasarca, infección o sepsis, vamos a hablar un poquito de eso, intoxicaciones, sean intencionales o no intencionales, y claro, la automutilación o el riesgo suicida. Desde un punto de vista médico es importante, yo creo que relacionar que todas estas complicaciones potenciales, yo creo que un denominador común o un factor que nos debe alarmar es la hipoglicemia persistente en este grupo de pacientes. Es una de las cosas que nos debe decir, o sea, no, aunque en la anorexia, por ejemplo, hay una gran tolerancia a los síntomas de hipoglicemia, la hipoglicemia persistente y severa puede ser un factor de riesgo, un factor un marcador de riesgo de muerte muy importante. Les comparto un caso clínico, es ilustrativo, o sea, no es un caso real, pero creo que vale la pena pensar en los puntos que esto nos realza. Esta es una mujer de 36 años, su trastorno comienza a los 14 años con un índice de masa corporal de 23 y comienza con restricción calórica y ejercicio excesivo, como es muy común a esa edad en la adolescencia. Cuando llega a los estudios universitarios, progresa purgaciones por vómito inducido, abuso de laxantes, ingesta excesiva de alcohol. También un paso no inusual en estos casos. Baja de peso y mantiene un índice de masa corporal de aproximadamente 18
por los próximos 15 años aproximadamente, y en ese se casa, tiene 2 hijos, pero cuando entra en la década de los 30, entra en proceso de divorcio, mucha presión de trabajo, tiene 2 hijos chicos creciendo y sus síntomas empeoran, pierde peso y cae en un índice de masa corporal entre 13 y 15 por los próximos años. Hay esfuerzos de manejar sus síntomas depresivos con antidepresivos, antipsicóticos atípicos, inclusive terapia electroconvulsiva. Hace intentos de suicidio por sobredosis de benzodiazepínicos. Y es una época en que mantiene bajo peso y su sintomatología la lleva a síncopes recurrentes y episodios de deshidratación recurrente, varias visitas a salas de emergencia, muchas hospitalizaciones a corto plazo para estabilizarlas médicamente. 5 de estas también entran en centros especializados en tratamiento de TCA, pero su respuesta es relativamente pobre a estas intervenciones. Es transferida después de un episodio de síncope de una sala de emergencia a un centro especializado en TCA y es hospitalizada. Llega tomando lorazepam, Ambien, hidrocodona, metoclopramida y quietapina, con frecuencia cardíaca en 50, con un QT, un intervalo QT extremadamente prolongado, o sea, un alto riesgo de arritmia cardíaca, con potasio muy bajo, sodio extremadamente bajo y glucosa en sangre muy baja en 45. Entonces, un caso muy complicado, con una historia prolongada, complicada, con alto riesgo médico y psiquiátrico. ¿Y qué identificamos entonces como próximo paso? Bueno, los signos vitales son vitales, o sea que un monitoreo muy de cerca de esto, incluyendo ortostáticos, o sea, cambio percibido de acostados en pie, y ese delta, tanto en frecuencia cardíaca como en la presión arterial, pues yo creo que nos dice mucho del estado del individuo en cuanto a hidratación, reserva cardíaca, etc. Monitoreo de exámenes de laboratorio que incluye conteo sanguíneo completo, electrolitos, fósforo, magnesio, hormona estimulante de la tiroide, toxicología en orina, electrocardiograma. Una evaluación psiquiátrica para asesorar tanto el riesgo de automutilación como el riesgo de suicidio, o sea, la seguridad de este individuo en mantenerse bien. Asesorar riesgo de withdrawal, tanto de alcohol como de los benzodiazepínicos como de los opioides, y manejo de esta polifarmacia psicoterapéutica. O sea, yo creo que un paciente ya con una historia de intento de suicidio por sobredosis, hay que tener mucho cuidado que está tomando y cómo estamos manejando estos aspectos. En el hospital se maneja con solución salina con dextrosa y tiamina por vía endovenosa inicialmente. Se interrumpen los comportamientos de purga, se termina de corregir las anomalías electrolíticas por vía oral, entra en un protocolo de aumento de peso, por ejemplo, comenzando con unas 1.200 kilocalorías diarias que se aumentan gradualmente. Esto es controversial. Hay quien dice que aún en un caso tan complicado pudiéramos empezar con un poquito más altas las calorías, pero bueno, creo que es una conversación para otro día. Monitoreo de electrolitos, fósforos, glucosa por su alto riesgo de síndrome de realimentación. Disminuciones graduales de los benzodiazepínicos, los narcóticos, el Ambien, hasta eliminarlos usando escalas de Siwa y Sina, o sea, buscando síntomas de withdrawal, de alcohol y de narcóticos. Hace un reuso de ingesta como intento de suicidio, se pide a un juez, comienza un proceso legal pidiendo tratamiento involuntario. En entrevista motivacional se identifica que su hija es un punto de motivación para continuar viviendo. Un día antes de la audiencia legal, la paciente declara que acepta el tratamiento y comienza a participar en grupos terapéuticos y continúa el tratamiento voluntariamente. Abandona el tratamiento cuando su peso llega a un índice de masa corporal de 16,5. Se va del tratamiento, pero se le recomienda que regrese si no le va bien, y regresa y hace otra hospitalización voluntariamente
6 meses después. O sea que el hecho de que hemos hablado de tratamiento involuntario no quiere decir que se ha roto completamente el vínculo con este individuo desde ese punto de vista. Hemos mencionado la mortalidad. Aquí hay un estudio importante a largo plazo, o sea, siguiendo pacientes por un poquito más de 20 años, donde básicamente nos habla, y como pueden ver aquí, en esta línea rota de arriba, son pacientes sin diagnóstico de anorexia nerviosa, y la línea entera son los pacientes con historia en su vida, a través de la vida, no presente necesariamente o únicamente, de anorexia nerviosa, y donde la sobrevivencia es más baja en los pacientes con anorexia. Se incluyeron 246 pacientes, pico de mortalidad en anorexia en los primeros 10 años. Ven que el matiz de gris aquí se divide a los 10 años porque cae la sobrevivencia en la anorexia. Y la realidad es que muchos de estos casos eran casos de anorexia con larga duración. La mayoría de las muertes, todas las muertes, fueron en la adultez, aunque yo creo que hay que pensar un poquito en eso, ¿no? O sea, un paciente que comienza con un TCA a los 10 años y muere a los 18 años, técnicamente muere como un paciente adulto, porque a los 18 años se considera adulto, o a los 19 o a los 20, pero creo que mucho de esto viene evolucionando a través de un periodo de niñez y adolescencia, o sea que hay que pensar un poquito que no es una adultez avanzada donde ocurren estas muertes necesariamente. Los predictores de mortalidad: alcohol, comorbilidad con uso de alcohol, índice de masa corporal muy bajo y pobre funcionamiento personal, o sea, el individuo que está funcionando muy pobremente, tienden. Y la comorbilidad con la diabetes mellitus tipo 1, con la anorexia, conlleva una alta tasa de mortalidad, o sea, 38% a los 10 años de estas dos entidades coexistiendo, que es una tasa de mortalidad extremadamente alta, y yo creo que debíamos mirarla como en realidad la enfermedad psiquiátrica con la más alta tasa de mortalidad, ¿no? O sea, mucho más alta que la anorexia nerviosa aislada o cuando no coincide con la diabetes tipo 1. El rol de la comorbilidad psiquiátrica en mujeres con anorexia es importante. Este estudio de un registro de mortalidad en Suecia del 1973 al 2010, donde se revisan 8.069 récords, indica que hay aproximadamente un 42% de individuos con diagnóstico psiquiátrico coexistente a su anorexia nerviosa, incluyendo trastornos de ansiedad, afectivos, abuso de drogas, trastornos de personalidad. Muy interesantemente, 8.7% de individuos con anorexia y comorbilidad psiquiátrica habían fallecido, comparados con individuos con 2.9% en individuos sin anorexia, y el riesgo de suicidio muy alto en estos pacientes de comorbilidad psiquiátrica y anorexia, 35%, comparado con un 19% en pacientes psiquiátricos básicamente sin la anorexia nerviosa. Y como ven aquí, este riesgo de suicidio, o sea, comparando la mortalidad en mujeres con anorexia y comorbilidad psiquiátrica con mujeres con los mismos diagnósticos psiquiátricos, pero sin la anorexia, los grupos a más alto riesgo de mortalidad son aquellos con abuso de alcohol, que también incluyen abuso de alcohol y abuso de sustancias. O sea que estas comorbilidades psiquiátricas de dependencia de sustancias, alcohol y otras sustancias, llevan la más alta tasa o riesgo de mortalidad por suicidio en mujeres con anorexia nerviosa. Yo creo que no existe, por lo menos este estudio no incluyó bulimia o trastorno por atracón, pero me imagino que podemos deducir que puede haber alguna correlación también para estos otros diagnósticos. Esto fue específicamente en anorexia. Yo creo que hoy en día estamos muy al tanto del riesgo de automutilación sin intención suicida en pacientes con TCA. Este estudio de Cucci, publicado en el 16, habla de esta entidad de Non-Suicidal Self-Injury o NSSI. Concluye que
Esta automutilación sin intento suicida es común en pacientes con TCA. 22% de aquellos con anorexia se autolesionan, 33% de aquellos con bulimia, que es 2.6 más probable en pacientes vistos en centros o esfuerzos terapéuticos para sus TCA más intensivos, o sea, por especialistas de TCA o tratamiento intensivo. En aquellos pacientes en prácticas generales pediátricas, por ejemplo, o en contexto no clínico, es menor. O sea, que parece que la intensidad del trastorno de la conducta alimentaria tiene alguna correlación con la probabilidad de que exista esta automutilación sin intento suicida. Y que hay una correlación positiva entre historia de intento suicida y esta automutilación sin intento suicida. O sea, aquellos que se automutilan tienen más riesgo de suicidio y aquellos que tienen más alto riesgo de suicidio tienen más probabilidad de automutilarse aún en ocasiones en que no hay intento suicida. O sea que es un hallazgo importante en el riesgo psiquiátrico de estos pacientes y la automutilación severa yo creo que tenemos que mirarla como un preámbulo a un riesgo suicida importante. Entonces pasemos un poquito a hablar de las complicaciones médicas. Las complicaciones de la restricción, las complicaciones médicas de comportamientos purgativos y las complicaciones médicas de la realimentación, inclusive de interrupción de comportamientos purgativos, son aspectos importantes que debemos tener muy en mente. Muy en mente. El abuso de fármacos es algo que tenemos que tener muy claro, porque si no lo buscamos es poco probable que llegue a nosotros, o sea, que el paciente espontáneamente hable de su abuso de laxante o de diuréticos o de psicoestimulantes como son los fármacos que se utilizan para tratar la deficiencia de atención, píldoras dietéticas o supresores del apetito. Y en cuanto a fármacos médicos, o sea, en esto estamos hablando de omisión o bajo dosis de insulina, y la hormona tiroidea es lo opuesto. Es sobreuso de hormona tiroidea, sobredosis de hormona tiroidea, que conducen a pérdida de peso y que esto es la manera que estos pacientes tienden a mal utilizar estos fármacos. Hay otros, yo creo que esta lista está creciendo y es parte de aquellos trastornos de la conducta alimentaria que vienen emergiendo a medida que esta situación pues va cambiando, va modificándose con el paso de los años. Médicamente hablando, ¿qué sistemas están afectados? Es muy claro que la respuesta tiene que ser todos. Piel, metabolismo, sistema cardiovascular, gastrointestinal, músculo-esquelético, endocrino, reproductivo, renal, inmunológico, hematológico, neurológico. Si dejé alguno afuera, pues debíamos incluirlo también. Pero creo que es una respuesta cierta e importante ante de qué me puede pasar, qué puede ir mal. Y la realidad es que todo puede ir mal. Y es importante para los pacientes entender eso, o sea, sobre todo individuos que vienen desde el punto de vista de que pueden, entre comillas, manejar el riesgo desde ese punto de vista. Entonces, las cosas más emergentes que vemos desde un punto de vista cardiovascular son las arritmias cardíacas, la arritmia sinusal bradicárdica, o sea, una frecuencia de menos de 40 latidos por minuto. Creo que tenemos que tomarla como importante, aunque sea un ritmo organizado. Cuando hay riesgo de arritmia, como es cuando el intervalo QTC está prolongado, se considera prolongado, yo creo que debemos hablar de más de 450 milisegundos, y aquí lo ven, esta flecha azul marca ese intervalo en ese trazo del electrocardiograma. En Eating Recovery Center consideramos más de 500 milisegundos como una emergencia médica, o sea, ese paciente tiene que entrar a telemetría y tiene que corregirse. O sea, hay estudios recientes que nos hablan de que la anorexia en sí no aumenta el QT, sino que
situaciones médicas relacionadas como es fármacos, tanto psiquiátricos como médicos, o cuestión de electrolitos líquidos. En ese desbalance puede haber riesgo de aumento del intervalo QT. La taquicardia postural, o sea, el paciente que tiene frecuencia cardíaca baja acostado se levanta, y su frecuencia cardíaca aumenta significativamente. Está a riesgo de síncope, de perder la conciencia, sobre todo si se acompaña igualmente de que cuando esto ocurre baja la presión arterial, o sea, hipotensión ortostática. Podemos encontrar cardiomiopatías, tanto atróficas, o sea, por disminución de la masa cardíaca, o tóxicas, como es prototípicamente en el abuso de fármacos que inducen el vómito, y a veces encontramos fallo cardíaco congestivo, o sea, complicaciones cardíacas serias y que pueden llevar a muerte en punto de vista de fallo cardíaco. La hipoglicemia, ya hablamos de la importancia que esto tiene. Se debe considerar la hipoglicemia como menos de 60 miligramos por decilitro en sangre. Muchas veces contribuye a las fluctuaciones anímicas y de ansiedad, o sea, es el paciente que se presenta hambriento e irritable. El glicógeno bajo, o sea, la falta de reservas de glicógeno en el hígado, la sensibilidad a la insulina que está alterada, o sea, la respuesta a la insulina es exagerada, y los retrasos en motilidad estomacal, o sea, aunque el paciente ingeste, se demora en presentarse al sistema, contribuyen a la hipoglicemia postpandreal durante la realimentación en anorexia. O sea que es muy importante no solo buscar la hipoglicemia antes de la comida, sino después de la comida, o sea, como una reacción, por ejemplo, a la pobre motilidad estomacal combinada con la sensibilidad a la insulina. Y la hipoglicemia persistente y severa puede llevar a convulsiones, a coma e inclusive a muerte. O sea, creo que tenemos que tomarla en ese sentido muy en serio. El paciente se acostumbra, o sea, hay muchos pacientes que llegan asintomáticos con glucosa en 40, y es importante, aún en ese contexto, reconocer el riesgo médico significativo, inclusive de mortalidad, en este grupo de pacientes. Metabólicamente, sabemos que alteraciones en electrolitos se ven frecuentemente y pueden ser muy importantes, o sea, pueden requerir intervención inmediata por vía endovenosa. Por ejemplo, vemos bajo potasio en el abuso de laxantes, en el vómito, en el abuso de diuréticos, alteraciones del pH, o sea, del balance ácido alcalínico. En el contexto de vómito persistente vemos alcalosis metabólica. En el contexto de diarrea persistente, o sea, de abuso de laxantes, vemos acidosis metabólica. En la polidipsia y también en el abuso de diuréticos podemos encontrarnos con niveles de sodio bajo, o sea, hiponatremia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia y la hipofosfatemia muchas veces se correlacionan. O sea que el magnesio bajo y el calcio bajo pues deberse a deficiencias nutricionales, pero también deficiencias de magnesio y de fósforo pueden tener mucho que ver con complicaciones de realimentación. Y es la vía menos peligrosa es la corrección por vía oral, o sea, poco a poco, pero muchas veces requieren corrección por vía endovenosa en situaciones donde estas deficiencias pueden llegar a peligrar de tener una reacción importante inmediata. Muchos pacientes se quejan de trastornos gastrointestinales. El trastorno gastrointestinal funcional, o sea, adquirido conjuntamente, ya sea con la deficiencia nutricional o el caos nutricional de atracón y purga por diferentes métodos, etcétera, es importante. Ahí vemos en esta lista síndrome de colon irritable, aerofagia, o sea, el tragar aire y luego sentirse muy
distendidos, o sea, la distensión puede venir de dos puntos, ¿no? Que cuando la motilidad intestinal es pobre y entonces la acción de bacterias sobre los alimentos crea niveles de gas retenido que pueden llegar a ser incómodos, pero también cuando se traga mucho aire en el acto de masticar y tragar, entonces puede haber distensión, sobre todo de estomacal significativa. La sensación de globus, que implica que algo está trabado en la garganta, es importante. Esto ocurre en casos de teria frecuentemente, o sea, eso de el miedo o la fobia a atorarse muchas veces se acompaña de una persistencia, aun cuando el individuo no está tragando, de esa sensación de globus o algo atorado. La acidez funcional, dispepsia funcional, distensión abdominal funcional, hemos estado hablando de ella, constipación funcional, dolor abdominal, dolor rectal o anal funcional, incontinencia fecal, y a veces acompañada de incontinencia urinaria, y disfunción del piso pélvico, son una buena lista a considerar desde un punto de vista de complicaciones funcionales gastroenterológicas. Es importante, yo creo que mencionar que estos síntomas pueden ser funcionales, o sea, adquiridos con y debidos a los comportamientos de trastornos de la conducta alimentaria, pero que también yo creo que hay que reconocerlo como la posibilidad de que haya otro tipo de complicación. O sea, el individuo con un TCA que se presenta con, por ejemplo, dolor rectal, es posible que esto sea funcional y la mayoría de las veces lo va a hacer, pero es posible que este individuo tenga un cuadro de hemorroides significativas o un prolapso rectal significativo. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Yo creo que para darles el punto en esto, el síndrome de colon irritable, la distensión abdominal, el síntoma de distensión, la sensación de constipación y la acidez esofágica son las cuatro síntomas gastrointestinales funcionales más comunes que encontramos. Otros síntomas importantes, y específicamente relacionado al vómito inducido, es la erosión del esmalte dental o deterioro dental. Esto es común en los síndromes purgativos. Hay individuos a mayor riesgo porque la constitución de su enamel es menos fuerte, pero la realidad es que todo el individuo que se purga por vómito está a riesgo. Las piezas más a riesgo son las piezas anteriores y superiores. O sea, el dentista, cuando ve esto, el patrón de erosión del enamel, habla mucho de la causa del enamel. O sea, el individuo que hace reflujo cuando está acostado en la noche, reflujo gastroesofágico en la noche, por lo general tiende a hacerle más daño a las piezas anteriores e inferiores, porque está acostado y el ácido se acumula alrededor de estas piezas. El individuo que se autoinduce el vómito está parado o sentado o arrodillado, o sea, está erecto desde un punto de vista de su cabeza, y entonces el ácido tiene más contacto con la parte posterior de las piezas de adelante y superiores, en este caso. Es importante diferenciar esto y todos hemos visto individuos que han requerido reemplazo total de piezas, una reconstrucción dental muy importante por estas complicaciones. La hipertrofia de glándulas salivares en síndromes purgativos también por vómitos puede ser muy importante. La mayoría de nosotros conocemos el agrandamiento parótido, o sea, la parótida es la glándula salivar más grande y se sienta inmediatamente delante del oído, pero las sublinguales y las submandibulares también, o sea que pueden haber masas en esas áreas importantes que se pueden confundir con tumores, con otro tipo de problema. O sea que es importante estar al tanto de que esto es un problema real y cuando el individuo interrumpe la autoinducción del vómito, puede haber muchos síntomas en este sentido. Complicaciones esofágicas, les menciono 3, el desgarro, sangramiento
o sangre en vómito por el desgarro de Mallory Weiss. Ahí en la derecha ven un poquito una ilustración de esto. Pero también la esofagitis crónica por reflujo o por vómito, incluyendo llegar a cambios precancerosos como son el esófago de Barrett, y ahí lo ven en las ilustraciones redondas más a la derecha. Ahí está un ejemplo del esófago de Barrett. Y hay un síndrome de perforación esofágica, el síndrome de Boerhaave, donde hay un signo patognomónico importante, y es que es la única situación en que el bostezar se hace doloroso. O sea, que el individuo que se presenta con cuando me duele el estómago cuando bostezo, básicamente puede tener una emergencia quirúrgica. Y es importante reconocer esto aun cuando nos lo diga en una psicoterapia, ¿no? El vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal están alterados. O sea, a la izquierda ven que el vaciamiento gástrico está retrasado tanto en síndromes restrictivos como en síndromes purgativos. Y a la derecha que el tránsito intestinal está retrasado en anorexia y en bulimia, casi idénticamente comparado con controles. O sea, que el hecho de que el paciente se queja de que como y me siento lleno y que me es muy difícil sentirme vacío, aún mucho después de las comidas, pues es un problema fisiológico. Puede ser un problema muy real, no solo emocional, psicológico, sino fisiológico. La buena noticia es que, como vamos a ver, esto mejora, y ahora les muestro esto. Otras complicaciones de estómago, oído, páncreas, úlceras gástricas, por lo general dolor y sangramiento, disfunción hepática con elevación de transaminasas en sangre, pancreatitis. La pancreatitis crónica en anorexia puede ser algo muy difícil de manejar, y la dilatación gástrica aguda. Aquí la flecha les indica un estómago extremadamente dilatado, disfuncional, y obviamente un estómago que no tolera alimentación y hay que manejarlo de otra manera. Hay este síndrome de arteria mesentérica superior. Esto se está hablando de esto más y más. En el esquema A pueden ver que en la aorta y la arteria mesentérica superior forman una bisagra por donde cruza la tercera porción del duodeno. Si hay suficiente tejido graso protegiendo esas relaciones, no hay problema. Pero cuando uno pierde de peso por cualquier causa, puede ser por un trastorno de la conducta alimentaria, puede ser por un problema postquirúrgico. Si ese tejido graso se disminuye, la bisagra se cierra y hay un compromiso, hay una obstrucción posicional de la tercera porción del duodeno entre la arteria mesentérica superior y la aorta. O sea que estos son pacientes que se presentan con distensión proximal, o sea, estomacal, muy importante, y a veces con dolor significativo. El manejo debe ser conservador, o sea, es la retroalimentación. Intervenciones como duodenoyeyunostomía deben reservarse para pacientes que no respondan a una realimentación oral cuidadosa o por sonda gastroduodenal no nasogástrica, o para individuos que tienen tal grado de obstrucción que se hace una emergencia quirúrgica. Hay un estudio de Albano donde hablan de que básicamente en la anorexia con síndrome de arteria mesentérica superior, 12 de 14 casos responden positivamente a la realimentación como la única intervención. O sea que otras intervenciones deben reservarse para casos que sencillamente no responden. Esto es común. Hay que pensar en esto porque si no, no se diagnostica, y muchas veces muchos de estos pacientes nos llegan después de haber tenido, después de haberse quejado de este tipo de sintomatología de distensión y dolor estomacal alto en el sistema gastrointestinal después de comer, y básicamente no se ha diagnosticado esto. O sea que es un diagnóstico que debemos pensar para descartarlo de una manera temprana. No todos los pacientes que se quejan de que no toleran la alimentación tienen síndrome de arteria mesentérica superior, pero aquellos que lo tienen, yo creo que meritan que sea reconocido y manejado adecuadamente. Otras complicaciones intestinales, ileus, o sea, una parálisis del intestino, que casi siempre se tiene que manejar con descanso
gastrointestinal, o sea, no ingesta por boca. Sin embargo, yo creo que específicamente en estos pacientes es muy importante que se mantenga un manejo de líquidos electrolitos, ya sea por vía endovenosa, y de la alimentación necesaria para continuar a apoyar el cuerpo en sanar. O sea que si tiene que haber una hiperalimentación por vía endovenosa, entonces también es importante considerarlo. El volvulus es una torsión del intestino donde puede haber compromiso vascular importante, o sea, muerte del tejido intestinal, que puede llevar a, obviamente, complicaciones muy serias y por lo general requiere intervención quirúrgica. Y el prolapso rectal creo que es algo que se ve más frecuentemente en abuso de laxantes, pero puede verse en otras situaciones por debilidad de la mucosa gastrointestinal, donde hay una porción de mucosa gastrointestinal, como ven en el esquema de la derecha aquí, donde esa mucosa se prolapsa a través del recto. Y esto puede encarcerarse, o sea, hacer compromiso vascular, y ese tejido puede estar en peligro de morir, y entonces es una catástrofe, una emergencia quirúrgica, o puede tener que resolverse por cirugía, pero no necesariamente en casos de emergencia cuando se puede reducir y no está atrapado. Les mencionaba que cuando los síntomas son funcionales, mejoran con la alimentación. En este estudio de Wolf-Hodge vemos que durante la rehabilitación nutricional, el apetito mejora, la constipación mejora, la diarrea mejora, el vómito mejora, la sensación de distensión mejora. La distensión por lo general es menor en las comidas más tempranas en el día y peor en las comidas más tardes en el día, pero durante la realimentación y la rehabilitación nutricional mejoran ambas, como ven. O sea que creo que podemos decirle al paciente, yo creo que aquel mensaje de que sí, te es muy incómodo y puede haber un componente emocional, pero también hay un componente fisiológico en esa incomodidad, o sea, validar su experiencia y poder decir que la literatura nos indica que la mejor manera de manejar esto, o sea, de disminuir sus síntomas, es mejorar su estado nutricional. La osteoporosis es significativa. Aquí ven dos esquemas, ¿no? Uno de cómo la estructura ósea cambia y por qué se debilita el hueso y hay riesgo de fractura. Y en la derecha ven de fracturas vertebrales por compresión que pueden ser muy dolorosas y obviamente llegar a otros problemas, ¿no? Como el uso crónico de narcóticos, etcétera, que traen en sí otras complicaciones importantes y sobre todo cuando ya el sistema está debilitado. Aquí vemos en este estudio de Lucas, donde básicamente el mensaje al paciente es este. Después que hay una pérdida de masa ósea importante, pues básicamente por el resto de la vida se observa un número de fracturas, o sea, la incidencia acumulativa de fracturas es más alta que la esperada conmesuradamente con la edad. O sea, que el hecho de que el trastorno de la conducta alimentaria impacte en la masa ósea lleva consigo un riesgo de fractura que puede durar por toda la vida en realidad. Y obviamente con el paso de los años y la disminución fisiológica normal con el avance de la edad de la masa ósea, pues se exagera o se aumenta este riesgo. Hemos hablado a través de los años muy claramente que hay estudios que dicen que el reemplazo de estrógeno por vía oral no ayuda a la masa ósea. Más recientemente hay un estudio de Misra, de Boston, donde el reemplazo de estrógeno por vía transcutánea sí parece tener un impacto positivo. Aquí ven cómo esto se sumariza en los primeros 6 meses en negro. El individuo con anorexia sin reemplazo de estrógeno transcutáneo pierde masa corporal igual a los 12 meses, igual a los 18 meses. Entonces, en gris, aquellos con anorexia y reemplazo de estrógeno transcutáneo mejoran su masa corporal
y obviamente los controles mejoran su masa corporal porque están en una edad donde deben estar mejorando esto de todas maneras. Yo no creo que esto indique que básicamente debemos estar utilizando el reemplazo de estrógeno por vía transcutánea, a no ser en casos de alto riesgo, donde merite hacer algo, donde tenemos relativamente poca información, pero es importante mencionarlo. O sea, los dos puntos son, por vía oral, no ayuda. Por vía transcutánea tenemos esta información que nos dice, es posible que esto ayude. Creo que es necesario continuar investigando esta posibilidad. Las complicaciones renales comienzan con una disminución de la reducción diaria de creatinina en orina, o sea, la función renal está comprometida, y en la anorexia purgativa esto es aún más impactante que en la anorexia restrictiva. Por lo general se mejora con la recuperación nutricional, hay por lo menos un estudio de esto, cuando se limita a esa disminución de la reducción diaria de creatinina en orina. Pero hay casos que llegan a fallo renal, sobre todo en abuso de laxantes, y se postula que esto se debe a la hipocalcemia crónica, perdón, a la hipocalemia crónica, al bajo potasio, o el agotamiento del volumen endovascular de una manera sostenida. O sea que es importante reconocer que no son complicaciones de las que hablamos muy frecuentemente, pero están. Las infecciones oportunistas, en este caso se demuestra una infección tipo tuberculósica por un Mycobacterium sulgai. Como ven ahí, hay un nódulo en el lóbulo derecho superior. Pero es interesante porque en realidad pacientes tan nutricionalmente debilitados no se presentan con infecciones atípicas o típicas comúnmente, con la excepción, creo que hay que tener muy en cuenta de dos puntos, ¿no? Cuando tienen catéteres endovenosos, etcétera, ahí sí yo creo que hay riesgo como líneas centrales, ahí sí hay un riesgo de infección aumentado en los trastornos de la conducta alimentaria comúnmente, y que estos pacientes no siempre responden a la infección. Por ejemplo, no montan fiebre o no aumentan sus conteos de glóbulos blancos de la misma manera que un individuo inmunocompetente lo haría. O sea que tenemos que estar, por un lado, yo creo que entender de que de todos los pacientes con anorexia nervosa y trastornos de la conducta alimentaria, la infección en sí, sobre todo las atípicas, no son comunes. Pero por el otro lado, sí puede ocurrir, sobre todo cuando hay instrumentación y cuando hay instrumentación. Ya, hay una pregunta y ahora la contesto, de los estrógenos de vía transdérmica. Cuando hay instrumentación endovenosa, sí puede. Perdona que te interrumpa, Ovidio. ¿Qué te parece que dejemos todas las preguntas para el final? Vamos a tener el tiempo. Lo hacemos, perfecto. Perfecto. Ok, seguimos entonces. Entonces, miremos un poquito el síndrome de realimentación. Creo que lo podemos definir como una agrupación de cambios clínicos y metabólicos que ponen en peligro la vida del paciente y que son el resultado de alimentación rápida por vía oral, enteral o parenteral. O sea, observamos hipofosfatemia, hipoglicemia postprandial, retención de líquido, o sea, edema localizado a las extremidades inferiores, por ejemplo, o anasarca generalizado, fallo cardíaco congestivo, ileus, o sea, parálisis del intestino, y complicaciones neurológicas, incluyendo convulsiones y delirio. Parece que el índice de masa corporal al comienzo de la realimentación, cuando es más bajo, es el mejor predictor de la hipofosfatemia si se compara con la rapidez de recuperación de peso. Pero la realidad es que ambos son factores importantes que nos deben ayudar a predecir o a pensar de este riesgo de síndrome de realimentación. Creo que hay que diferenciar entre complicaciones de la realimentación
que no llegan a constituir un síndrome de realimentación, como es un paciente que en la realimentación le baje el fósforo, un paciente en la realimentación que haga un poco de hipoglicemia, un paciente en la realimentación que haga un poco de retención de líquido. Yo creo que es diferente encontrarnos con esas complicaciones a medida que se cursa el proceso de la realimentación, que llegar a esta agrupación de cambios donde en realidad hay una crisis energética a nivel celular, que es en sí lo que lleva tanto riesgo de morbilidad y mortalidad en este síndrome. O sea, debemos diferenciarlo, pero yo creo que cuando nos encontramos complicaciones, estos son los pacientes que pueden progresar y a llegar a ser un síndrome de realimentación completo, que es mucho más serio y mucho más peligroso. Hay otras complicaciones neurológicas que son no necesariamente comunes, pero sí extremadamente importantes porque su riesgo de mortalidad es muy alto. Y una de estas es la encefalopatía de Wernicke. No ocurre solamente en trastornos de la conducta alimentaria, ocurre en otras entidades médicas. La causa es un deterioro cerebral por niveles bajos de tiamina o vitamina B1. En TCA hay una minoría de los casos que se presenta con lo que se ha considerado la triada clásica, o sea, oftalmoplegia, ataxia y confusión. Oftalmoplegia, pérdida del control del movimiento de los ojos, ataxia, dificultad en ambular, en caminar, en estar erectos y confusión mental. O sea, la mayoría de los casos se presentan atípicamente con un poco de confusión o un poco de ataxia, estos con o sin oftalmoplegia. O sea, yo creo que tiene que haber un índice de sospecha muy alto en un paciente con una complicación, una degeneración neurológica en un trastorno de la conducta alimentaria, porque si esperamos a ver la triada clásica, creo que sería muy tarde. Se diagnostica por un realce de contraste simétrico y bilateral en el tálamo y cuerpos mamilares, con edema cerebral citotóxico en resonancia magnética con contraste, o sea, con gadolinium, y aquí la flecha se los demuestra. El riesgo es alto en pacientes postbariátricos con pérdida de peso muy rápida. O sea que, ojo, no solo estamos hablando de anorexia típicas, sino de una presentación menos típica, como sería una situación postbariátrica. Y hay otra condición, también con una alta tasa de mortalidad, que es la mielonolisis central pontina. Se presenta clínicamente con confusión mental, disartria, dificultad al hablar, disfagia, dificultad al tragar, y progresa a debilidad generalizada, muchas veces parálisis, falta de coordinación, coma y muerte. Se recomienda una corrección agresiva por vía endovenosa de hiponatremia cuando está asociada, y muchas veces está asociada. Los factores de riesgo se consideran la malnutrición de cualquier género, pero obviamente en un TCA también, el alcoholismo y la disfunción hepática crónica. O sea que el paciente con TCA, con alcoholismo crónico, que ha llegado a tener disfunción hepática crónica, es un paciente a alto riesgo para hacer este tipo de complicación neurológica. Y la hipoglicemia severa puede ser una complicación que no solo contribuya a la patogénesis de esto, sino que complique este síndrome clínico y puede acelerar el riesgo de muerte. Ahí ven la pérdida de mielina en el área central pontina, como la fecha le indica. Entonces, ¿cómo evitamos el síndrome de realimentación? Primero, teniendo en cuenta que mientras más baja es el índice de masa corporal, más bajo es el peso en la presentación, más alto es el riesgo. Pero también la velocidad con que realimentamos, con que intentamos la rehabilitación nutricional, es importante tomarla en cuenta. Estar pensando en reemplazo profiláctico de tiamina. Nosotros en Eating Recovery Center lo hacemos en la mayoría de los pacientes por los primeros 5 a 7 días. Manejo de glucosa sanguínea con finger sticks
después de las comidas, o sea, no es solo antes de, como se hace en la diabetes, por ejemplo, el cuidado de diabetes, sino que es después de, por lo que habíamos discutido anteriormente. Administración lenta de líquidos y glucosa cuando estos son necesarios por vía endovenosa, o sea, no hacerle shock al sistema. Manejo conservador del edema, no abusar o tratar de manejar el edema rápidamente con diuréticos. Reemplazo de deficiencias de electrolitos por vía oral cuando sea posible, pero por vía endovenosa cuando sea necesario. Y estar al tanto de que este síndrome de realimentación se puede ver en cualquier peso después de una pérdida de peso rápida y extrema. O sea, que en una anorexia atípica, un paciente que aún continúa estando sobrepeso o ha normalizado su peso puede hacer esta complicación si su pérdida de peso ha sido severa, extrema y rápida sobre todo. Entonces pasemos un poquito a cómo determinamos el nivel de cuidado. Aquí tienen un resumen de las guías actuales. Les comento que el capítulo hispano-latinoamericano de la Academy for Eating Disorders está trabajando en un proyecto de validar y publicar unas guías de tratamiento hispano-latinas, o sea, tomando muy en cuenta, obviamente, el contexto sociocultural, y ese trabajo está en marcha. Justificaciones para admisión a nivel de cuidado más alto: inestabilidad médica, ya sea por signos vitales extremadamente anormales, exámenes de laboratorio que lo justifiquen o signos y síntomas que lo justifiquen. Cuando la pérdida de peso es muy rápida o ha habido o la acompaña un empeoramiento importante de la funcionalidad del individuo. Cuando el peso es muy bajo, índice, por ejemplo, por debajo de 15, sobre todo por debajo de 14. Larga duración de la enfermedad, del TCA, historia de tratamientos fallidos. También yo creo que nos debe alertar de que este paciente puede necesitar o meritar comenzar con un nivel de cuidado más alto. Severidad de los síntomas, o sea, cuando se requiere supervisión a las 24 horas para interrumpir los síntomas, es lógico. Comorbilidad médica o psiquiátrica severa, riesgo de suicidio, de automutilación severo, y pobre respuesta al tratamiento ambulatorio. O sea, si el paciente no ha respondido, yo creo que tenemos que pensar en qué más le vamos a ofrecer. Los niveles de cuidado, yo creo que ustedes lo conocen, basados en 24 horas, hospitalización médica o en sala psiquiátrica, hospitalización en centro especializado en TCA y tratamiento residencial. El paciente externo en hospital de día, en tratamiento ambulatorio intensivo, o sea, 3-4 horas diarias de 3 a 5 días a la semana, y tratamiento ambulatorio que debe ser multidisciplinario y comprensivo en todos los casos en realidad. O sea, no creo que haya casos que se deban, de TCA, que se deban manejar solo con psicofármacos, solo con psicoterapia, solo con tratamiento nutricional. Yo creo que tiene que ser comprensivo desde ese punto de vista. ¿Cómo medimos el progreso? Yo creo que mucho de esto es intuitivo, pero hay un poquito de información más reciente al respecto. Aumento o estabilización del peso en los pacientes que lo requieren es primordial. Interrupción de comportamiento, muy importante. Mejora en comorbilidad médica y psiquiátrica. Mejora en el nivel de funcionalidad del individuo. O sea, el individuo que no se puede amarrar los zapatos y no puede pararse, pues yo creo que si eso no mejora, la probabilidad de que el trastorno de la conducta alimentaria responda a largo plazo es menos. Mejora en pensamientos relacionados al TCA. Y entonces recientemente se ha comenzado a hablar un poquito de esto en percepción de calidad de vida, o sea, cómo el paciente percibe que mejora la calidad de vida. Y hay un estudio de Toyus publicado en la anorexia nerviosa duradera y severa, donde básicamente dice que es importante que el progreso no se mida solamente por la percepción de mejoría en calidad de vida en este grupo de pacientes. O sea, que tiene que haber mejorías en comportamientos, tiene que haber mejorías tangibles como aumento de peso. Pero lo que no sabemos es si la percepción en calidad de vida en individuos con trastornos de la conducta alimentaria de menos duración sí puede considerarse como un factor importante cuando medimos el progreso. O sea, creo que hay que aprender un poquito más de eso todavía.
El tratamiento involuntario es altamente controversial, pero sí sabemos que en la anorexia, en todos los trastornos de la conducta alimentaria, pero sobre todo en la anorexia, hay ambivalencia al tratamiento. La restricción calórica es egocentónica, autorreinforzante. Estos comportamientos se hacen habituales, o sea, la literatura está muy clara en esto, en el habit formation. El rechazo al tratamiento es, en esencia, un síntoma de la anorexia, y eso lo venimos hablando desde Morton, los 1600. Esfuerzo por normalizar la ingesta calórica o el peso corporal son muy frecuentemente percibidos por el paciente como una amenaza a su bienestar. O sea, es un rechazo real por sobrevivencia, ¿no? Desde su punto de vista. En raras ocasiones los pacientes aceptan el tratamiento de su propio interés, o sea, prefieren sentarse a hablar con nosotros de sus síntomas que no sentarse de cómo cambiar sus patrones de comportamiento. Y la motivación hacia el cambio tiende a aumentar con los cambios de comportamiento, o sea, se hace más factible el cambio cuando mejora la función neurobiológica, porque hemos mejorado la nutrición y le estamos dando mayor apoyo a la función cerebral. La incapacidad y el rehúso al tratamiento, yo creo que es un tema éticamente difícil, porque estos pacientes raramente demuestran una incapacidad obvia, se presentan activamente suicidas. Sí es posible, pero no es común, y no por lo general se presenta con una psicosis franca, o sea, es muy aislada en cuanto a su peso, talla, forma de cuerpo, etc. Demuestran buen raciocinio en la mayoría de sus decisiones. Muchas veces proveen explicaciones lógicas, racionales, por qué rehúsan el tratamiento, por qué se arraigan a la restricción calórica o al ejercicio excesivo. Suelen estar intactos cognitivamente, pero pierden la capacidad de negociar los aspectos emocionales en la toma de decisiones. O sea, su raciocinio está muy vinculado a su estado emocional, y aprecian que es necesario que otros pacientes con anorexia reciban ayuda, pero no logran ver su propia necesidad de mejorar su peso, por ejemplo. O sea, que es el espejo interno es en realidad el que está menos funcional. Esta cuestión de capacidad cognitiva y rehúso, o sea, de autodeterminación y rehúso al tratamiento, es un problema tanto médico como legal. O sea, la capacidad de decisión es un término legal que específicamente trata de medir o informarse de la capacidad cognitiva del individuo, que es un término médico en realidad, y esa capacidad cognitiva es lo que nos ayuda a tomar decisiones racionales. El consentimiento informado para tratamientos médicos, generalmente hablando, pero incluyendo en el tratamiento o rehúso del tratamiento DCA, requiere la habilidad de adecuadamente entender las opciones de tratamiento, los riesgos y los beneficios asociados. O sea, la habilidad de tomar una decisión de modo abierto, voluntario, pero también la capacidad de apreciar las consecuencias de la decisión tomada tanto a corto plazo como a largo plazo. O sea, importante que todos estos, que el paciente sea capaz de lograr todos estos aspectos de lo que es el consentimiento informado. Entonces, si miramos la falta de capacidad de decisión en la anorexia, muchas veces depende del estado de compromiso del paciente. En los casos más severos, sobre todo en casos donde hay alta disfunción cerebral o peligra la vida, los pacientes frecuentemente no tienen la capacidad de tomar estas decisiones sobre el tratamiento en relación a su enfermedad o su peso debido a su inanición y a su disfunción emocional y cerebral. Esta falta de capacidad tiende a mejorar o resolverse con el aumento de peso. O sea, una vez que el peso se normaliza, en este estudio de Watson, por ejemplo, la mayoría de estos pacientes tratados de modo involuntario, retrospectivamente reconocen que el tratamiento era necesario y justificado. O sea, un poquito que readquieren esa capacidad de decisión. Y en un estudio de la doctora Warda, el 41 de los pacientes que se sintieron forzados al tratamiento en un centro especializado cambiaron de opinión y llegaron a aceptar el tratamiento como necesario dentro de las 2 primeras semanas de tratamiento. O sea, es un cambio bastante rápido, aunque muchas veces inicialmente el paciente lo rechaza. O sea que el tratamiento involuntario continúa siendo controversial.
no es, es implementado por un grupo limitado, un número limitado de centros de tratamiento especializados en TCA. Las investigaciones al respecto son limitadas, pero sugieren que hay diferencia en índice de masa corporal, que no hay diferencia en índice de masa corporal, por ejemplo, al darle alta a estos pacientes, o sea, aumentan de peso igual que aquellos que vienen voluntariamente. Y no hay evidencia empírica que indique daño causado por el tratamiento involuntario hasta el momento. Frecuentemente, pacientes y familiares expresan su gratitud por ese abordaje durante o poco después del tratamiento. O sea, que sí hay un poquito de indicación de que esto tiene un aspecto positivo. No tenemos evidencia empírica de que hay daño, o sea, pero continúa siendo controversial y debe ser altamente individualizado, una decisión importante. Yo creo que ya finalizando, datos claves y exámenes de laboratorio en pacientes con TCA, bueno, ahí los tienen, hemos estado hablando de todos estos, y me parece que lo importante de esto es siempre la interpretación en contexto. O sea, tenemos que tener muy al tanto no solo cuáles de estas anormalidades se deben específicamente a complicaciones o deterioro por los comportamientos del trastorno, dentro del trastorno de la conducta alimentaria, pero también de intervenciones iatrogénicas, de nuestras intervenciones. O sea, por ejemplo, un paciente con edema que le damos diurético, para tratar su edema puede disminuir su sodio, y el problema no es entonces que esté haciendo una polidipsia, sino que es un problema iatrogénico y tenemos que entonces balancear el riesgo y beneficio de cómo tratamos el edema y cómo manejamos una complicación como el sodio bajo en este paciente. O sea que la interpretación en contexto es extremadamente importante. En resumen, finalizando antes de que tomemos algunas preguntas, los TCA tienen un alto índice de mortalidad y morbilidad, tanto médica como psiquiátrica. O sea, estar al tanto de estas comorbilidades y de su manejo clínico es esencial en el cuidado de estos pacientes y respectivamente de si somos médicos, psicoterapéuticas, nutriólogos, etc. Y el apreciar los matices éticos que trae consigo la resistencia al tratamiento es un punto central en el cuidado de estos pacientes, especialmente aquellos que tienen trastornos de la conducta alimentaria de prolongada duración, de alta severidad, como es esta entidad de la anorexia nerviosa severa y duradera. O sea que estos son aspectos que tenemos que tener muy al tanto cuando estamos interactuando con estos pacientes, sus familiares, cómo educamos a colegas dentro de nuestras especialidades, cómo educamos al público en general, y que estos son aspectos muy, muy importantes que debemos tener muy al tanto y mantenerlos al día dentro del contexto de lo que profesamos, de cómo practicamos, etc. O sea que con eso les quiero dar las gracias por su atención y cualquier pregunta estamos muy dispuestos. Así que Eva, si tú quieres manejar eso de las preguntas, sería de mucha ayuda. Perfecto, excelente. Gracias por este gran repaso, Ovidio. Tenemos una pregunta de Alejandro. Dice Ovidio, ¿cuál sería la causa por la que los estrógenos vía transdérmica sí funcionan y los administrados vía bucal no? Antes de que contestes, los invito a todos a poner sus preguntas en el chat. Tenemos tiempo para un par de preguntas antes de cerrar este webinar. Gracias. Claro. Alejandro, gracias por tu pregunta. Se postula que en la ingesta de estrógeno por vía oral hay un primer pase a través del hígado, o sea, se metaboliza el estrógeno y esto cambia su efectividad. Cuando se provee por vía transdérmica, entonces ese primer paso a través del hígado no ocurre. O sea que el porciento de este fármaco que llega a sangre intacto es mayor y por ende se considera que entonces funciona mejor en realidad. Yo creo que hay mucho que aprender
de esto. Creo que es una observación muy, muy, muy interesante, o una investigación muy interesante, pero creo que es un poquito prematuro para asumir que sabemos lo suficiente de cómo hacer un reemplazo fisiológico por vía transdérmica en un individuo donde no solo disminuye la producción de estrógeno por el estado de debilitación, pero sino también respetando y reconociendo un poquito que la respuesta de sobrevivencia de nuestra fisiología es compleja y tiene que ser respetada. O sea, sí es verdad que dentro de los hallazgos de Misra, este abordaje protege la masa ósea. Pero también yo creo que tenemos que considerar y poner en contexto cuáles son los riesgos y beneficios de un reemplazo de estrógeno, en este caso, no solo en el contexto de la masa ósea. Yo creo que pensando entonces cuáles son las otras implicaciones. O sea, ¿es este un individuo que está fisiológicamente dispuesto a restablecer la fertilidad, a perder sangre mensualmente, etcétera, etcétera? O sea, y esos son aspectos de esto en que yo creo que sabemos muy poco. En el hombre con testosterona baja, el reemplazo por vía oral de testosterona, no solo por vía oral, pero puede ser por vía oral, sí parece efectivo en ayudar a proteger la masa ósea. O sea que tenemos un aspecto un poquito diferente en eso, y hay muchos centros que creen que cuando se diagnostica un varón con compromiso de masa ósea, se mide la testosterona y esta se debe reemplazar, inclusive antes de instituir farmacoterapia para ayudar la masa ósea. O sea que estamos hablando de dos mecanismos similares y diferentes entre hombres y mujeres. Excelente, Ovidio, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si quieren ponerla en el chat. Ok, parece que no hay más preguntas, Ovidio. Pues muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Quiero recordarles a todos que nuestro siguiente webinar de la Academy for Eating Disorders será el próximo 9 de octubre a las 4 de la tarde, hora central, hora de México, 5 de la tarde, hora de Nueva York. Es martes y será el How to Write a Case Report for Publication, presentado por Glenn Waller. Así es que los esperamos a todos. Pueden entrar a la página de la Academy, www.aedweb.org, donde pongan en el buscador webinars y ahí ustedes pueden registrarse para este siguiente. Muchas gracias a todos por su participación y disfruten mucho el resto del día. Gracias, Ovidio, por todo. De nada, Eva. Hablamos pronto. Gracias a todos.